Ahora en Radar 24 estamos con Rafael Uzcategui, sociólogo, codirector de Laboratorio de Paz. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carmen, por la invitación y saludos a la audiencia. De acuerdo a los últimos acontecimientos, y nos vamos a concentrar en este movimiento, ¿no?, de cargo de Tarek William Saab, que ahora pues pasa este cargo interino de la Defensoría del Pueblo de ese país, y que eso también suena contradictorio y paradójico teniendo en cuenta sus antecedentes. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Es un reacomodo institucional? ¿Todavía perdura, digamos, el chavismo duro dentro de esta supuesta transición? Sí, lo primero que hay que comentar es que el gobierno de los Rodríguez están intentando cumplir este acuerdo de trabajo con Estados Unidos de una manera que les favorezca en la permanencia del chavismo en el poder en los próximos años, ¿no? Y efectivamente es un reacomodo del cual hay que alertar que ha sido una designación irregular, porque la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que ante la ausencia, ante la falta absoluta del defensor del pueblo, quien tiene que ocupar el cargo durante 60 días hasta que se designe un nuevo funcionario es el director ejecutivo de la institución, ¿no? Es decir, una persona que viene desde el propio ente y no como se ha hecho en la Asamblea Nacional de manera absolutamente irregular esta designación, que además desde las organizaciones de derechos humanos tememos que esto que se vende como provisional sea lo permanente, ¿no? Sino que sea y que sea ratificado este nombramiento en las próximas semanas en la Asamblea Nacional. Ahora, hagamos un perfil para toda nuestra audiencia de Tarek William Saab, ¿no? Él está en ese cargo desde el 2017. ¿Qué significa su nombre? ¿Qué significa su perfil para toda Venezuela? Sí, mira, es cierto que Tarek William Saab tuvo en algún momento un activismo por los derechos humanos durante la década de los 80. Él venía de grupos de izquierda vinculados a Tercer Camino, al grupo de Douglas Bravo, y a partir de allí, bueno, él desarrolló alguna actividad dentro de la poesía, dentro del marco de derechos humanos, y se comenzó a relacionar con las organizaciones históricas que existían en la materia. Durante el año 2002, durante el golpe de Estado, él fue objeto de persecución, ¿no? En ese momento él era diputado a la Asamblea Nacional y fue objeto de persecución, y las organizaciones de derechos humanos abogaron por él, lo fueron a visitar al sitio en donde él había sido privado de libertad y abogaron por él. Luego él se transforma con la llegada de Nicolás Maduro al poder en el defensor del pueblo, y en ese momento comienza una relación traumática con las organizaciones de derechos humanos porque es una persona muy sensible a la crítica, tiene un ego muy grande. Y rápidamente comenzó a bloquear a las organizaciones de derechos humanos de sus redes sociales y a sumarse a esta campaña de criminalización y desprestigio. En el año 2017, en el marco de esta Asamblea Nacional Constituyente, lo designa como fiscal general de manera también irregular, ¿no? Y él mantiene el control sobre la Defensoría del Pueblo porque la persona que se designó como defensor del pueblo, el señor Alfredo Ruiz, era una persona de su absoluta confianza, y él, digamos, no solamente ejercía como fiscal general, sino que también supervisaba todo lo que se hacía en la Defensoría del Pueblo. Y ambos funcionarios, bueno, serán recordados como los que permitieron la comisión de graves crímenes contra la humanidad en nuestro país, investigados por la Corte Penal Internacional. Ambos son nombrados de manera reiterada en los informes internacionales, y además su paso por la Defensoría del Pueblo hizo que los organismos internacionales bajaran la calificación de la actuación de la Defensoría del Pueblo venezolana como una organización, como un ente que no es independiente ni trabajaba apegado a los principios de París. Entonces, esto es un premio a la impunidad. La verdad es que las víctimas y los defensores de derechos humanos lo vemos como una burla, este reacomodo, porque aquí no estamos hablando solamente de que Delcy Rodríguez ponga personas en su confianza, que le quite la fiscalía al entorno de Diosdado Cabello y ponga una persona de su círculo cercano, sino que también esto significa pues un reconocimiento, un premio, un estímulo a la impunidad y esta narrativa negacionista que continúa ignorando que se han realizado diferentes situaciones lesivas a los derechos humanos, y que las personas en el marco de esta ley de amnistía que se ha promulgado son delincuentes que están recibiendo el perdón de las autoridades. Exactamente. Y para hacer un orden cronológico, él estuvo, Tarek William Saab, me refiero, 2014 al 2017 como defensor del pueblo y luego como fiscal general de la Nación de Venezuela. Y ahora, en medio de esa transición donde toda la comunidad internacional está, digamos, poniendo sus ojos sobre qué es lo que va a ocurrir en ese país,
están ocurriendo estos cambios, estas movidas a la interna, y que me gustaría entender también qué es lo que se viene ahora, porque son cargos interinos. Hay un comité de selección que de la Asamblea Nacional, digamos, están elaborando para ver quiénes serían esos perfiles. Pero lo cierto, esto es como un mensaje también para Washington, un mensaje para el mundo, o de qué forma tú le podrías dar una lectura. Sí, bueno, la lectura política es que el fiscal que se ha designado de manera interina, que es el señor Larry DeBoe, no pertenece al entorno de influencia de Diosdado Cabello, como si sigue perteneciendo el señor Tarek William Saab, ¿no? Entonces, digamos, la lectura política más importante es que le restan autoridad, le restan influencia, le restan poder a Diosdado Cabello, quitándole la fiscalía y que, digamos, continúan relegando de manera progresiva a sus señores de confianza en otros cargos menores. Y en segundo lugar, como tú sugieres, dentro de los próximos 30 días debería hacerse un proceso de postulación y de selección dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hasta ahora los precedentes que tenemos son terribles de la limitada capacidad que tiene la Asamblea Nacional para actuar con independencia. Esta reforma express de la ley de hidrocarburos, que se hizo en menos de un mes, este proceso de simulación de consulta de esta ley de amnistía, que finalmente terminó siendo peor en su segunda discusión, terminó agravándose en materia de derechos humanos y por supuesto es una ley de olvido y de impunidad, muy similar, por cierto, a la que, porque siempre lo recordamos, a la que se promulgó durante los días de Alberto Fujimori. Y entonces vemos que la Asamblea Nacional no está deliberando ni está ejerciendo su rol parlamentario con independencia, se está imponiendo la supuesta unanimidad y es por eso que tenemos el gran temor que esta designación provisional de Larry DeBoe termine siendo ratificada dentro de 30 días por la Asamblea Nacional y que él finalmente sea el funcionario que continúe en ese cargo, un funcionario, hay que decirlo, que ha sido negacionista, que ha representado al Estado venezolano en las instancias internacionales como Naciones Unidas, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y permanentemente negaba que existieran presos políticos en Venezuela, que las situaciones recibas a los derechos humanos eran situaciones aisladas, que permanentemente descalificó la actuación de la Corte Penal Internacional y estos organismos internacionales, diciéndoles que formaban parte de una agenda de conspiración contra las autoridades venezolanas. Así que también, entonces lo que vemos es que hay un premio a la impunidad, no solamente en la designación de la Defensoría del Pueblo, sino también del fiscal. Y eso, por supuesto, es una muy mala señal para los venezolanos sobre la voluntad de avanzar realmente hacia un proceso de transición, de convivencia, de reconciliación, que devuelva al país venezolano las garantías de la Constitución y el Estado de Derecho.